bienvenidos a un nuevo video de Balón Irlandés. Feliz San Patricio a todos, porque esto no lo estamos hablando en San Patricio, pero usted lo va a ver en San Patricio, mi buen espectador. Y bueno, para empezar a hacer este video sobre la historia de San Patricio, porque se festeja la relación con Irlanda, tenemos acá a Samu, que hay que aclarar este guión, lo hizo Samu, el primer guión de Samu, que le pedí un guión y me hizo una tesis, increíble lo de Samu. ¿Y cómo está Samu? Nada, antes que nada, feliz San Patricio a todos y muchísimas gracias por la invitación, por la idea, por la oportunidad y espero que a la gente le guste. Un vídeo diferente, no está tan relacionado, bueno, al final sí lo veremos, pero en un principio no es puramente o estrictamente deportivo, sino que es más bien cultural o religioso, Sí. incluso, pero bueno, está relacionado con Irlanda, con el deporte irlandés, con la tradición irlandesa y con el fútbol irlandés, como no puede ser de otra forma, así que yo creo que la gente lo puede encontrar curioso, cuanto menos. Sí. Bueno, lo grabamos hoy porque mañana vamos a estar muy en pedo para grabar algo así de historia, así que mejor empezar el que estamos sobrios, supuestamente. Y no, por último decir que si les gusta este tipo de video, bueno, que nos lo dejen saber en los comentarios, ¿no? Y se puede hacer más porque Irlanda, dentro de todo, es un país con mucha historia y está bueno también cubrir ese tipo de otras cosas que no sea solo ver si el Jan Robert y el Derry hicieron goles, ¿no? Sobre el país. Y bueno, Samu, si te parece, empezamos con la historia de Don San Patricio, el patrón de todos los lugares del mundo. Ahora lo vamos a, ahora lo vamos a contar. Sí, Arranca bueno, nomás. para entender la relevancia, la importancia de San Patricio, hay que situar la figura en su contexto histórico. Estamos hablando de que San Patricio nació en el año 385, pero tenemos que retrotraernos un poquito antes, a todavía el esplendor del Imperio Romano, que Sí, se había no. opuesto durante 2 siglos y medio a la difusión del cristianismo, Ujú. pero al final del siglo segundo ya había comunidades cristianas en la Galia y a finales del tercero en Britania, que es la provincia romana de lo que hoy es la isla de Gran Bretaña, el trozo que conquistaron. Sí, En el cuarto ya había extensas regiones de la Galia, sobre todo en la zona de la actual Bélgica, y especialmente destacado el caso de España, que es un país donde el cristianismo se expandió de manera muy, muy rápida, hasta el punto de que incluso antes de que llegara al poder Constantino, que fue el emperador que en el 313 promulgó el edicto de Milán que permitía la tolerancia religiosa y acababa con la persecución del cristianismo, ya había prácticamente, se había convertido prácticamente al completo España al cristianismo. sí. Españita ahí. Te iba a decir que vio Uruguay campeón, ¿no? San Patricio. Para que no se enoje, yo soy uruguayo también por las dos, si no lo está mirando. Y bueno, acá está para verlo. El Gran San Patricio ahí con su Janro, que ahora lo estaremos explicando. Y bueno, pura facha, ¿no? Sí, la verdad es que una imagen, bueno, obviamente hay que ser consciente de que esto es una imagen un tanto idealizada, o sea, Exacto. Te iba a decir, está no muy hay... parecido a Dios, ¿no? Claro, Demasiado, extremadamente exactamente, parecido a Dios. exactamente, es idealizada en el sentido literal de la palabra, pero no sabemos Total. cómo era realmente, pero bueno, esta imagen es de las más famosas que hay y con sus símbolos más destacados, con los verdes, el sanro. Ujú. Sí. Bueno, en los siglos 4 y 5 se generalizaron las invasiones germánicas, por lo que sea, ahí había mucha invasión, y la mayoría de estos pueblos se convirtieron con el labor del apóstol Ulfilas, que es un nombre interesante, ¿no? Que tradujo la Biblia al godo, finalmente en el año 395, el emperador Teodosio, esos nombres de Samu me están matando. Nacido en lo que hoy es España, por cierto, Teodosio. Ok, declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, que bueno, esos imperios, por lo que sea, las religiones se las robaban de por ahí, ¿no? Porque la griega, los romanos se la hicieron todo para ello, ¿no? Le copiaron, le cambiaron el nombre nomás, como Sí, dicen, claro, a la los base dioses. es el panteón Sí, griego con otros nombres. Lo que pasa es que Roma era un imperio que se caracterizaba porque absorbía a dioses de otras culturas, sobre todo del norte de claro. África o de Oriente Próximo. El caso, uno de los más relevantes es Ujú. la diosa Isis de Egipto. Sí, Pero con el cristianismo no fue así, lo persiguieron hasta la saciedad y hasta que finalmente ya vieron que era imposible pararlo y primero lo toleraron y luego encima sí. lo declararon religión oficial. Hay un meme que está el de el inglés este humorístico que no habla, ¿cómo se llama? Mr. Bean. Ah, sí.
y que está mirando así, dice religión romana, que está como copiando, y la otra religión griega, que es muy bueno. Pero bueno, si querés pasamos a los primeros años, que bueno, Irlanda era un espacio obviamente que pertenecía a los celtas, y no había sido anexionado por Roma, que no puede, viste una islita ahí, nadie la puede conquistar, ni los ingleses, ni los romanos, es increíble. Pero bueno, pese a ello, obviamente que le llegó, obviamente en un momento el cristianismo y empezó la conversión a partir del siglo V y en especial los esfuerzos de un ciudadano romano de Britania llamado un tal San Patricio, ¿no? Que vino a convertir a Irlanda justamente. Sí, San Patricio nació, como decíamos antes, en el año 385 en una familia de pequeños propietarios de tierra de clase media. Su padre era un decurión, que, bueno, es algo así como un miembro del consejo de la ciudad, un cargo político. Vivía en la ciudad romana de Benavent Taburniae, ese era el nombre en latín. No se sabe cuál es exactamente esa ciudad, porque alguien propuso que era Banaventa, porque el topónimo, como vemos, coincide bastante, pero se descartó, o al menos se puso en cuarentena un poco, porque se supone que la ciudad en la que nació San Patricio estaba en el mar del oeste de la isla de Gran Bretaña, y esta no está. Así que otra tesis alternativa era que simplemente este era un topónimo habitual y que simplemente esa ciudad no se encontró. Y en cuanto al porqué de San Patricio cristiano, pues simplemente es que se crió en una familia cristiana. Su padre Calpurnio era un diácono cristiano y su abuelo Potitus, nombre curioso, era, era un presbítero también cristiano. No es el potito ese, no es el preparador físico del Real Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente como un hijo de un diácono, fue educado en la fe cristiana, es como, es como ahora los que son hijos no sé, del San Patrick, fan de San Patrick, se hacen de San Patrick y de algún cuadro de Inglaterra, pero bueno, y cuando tenía 16 años, una flota de piratas de Irlanda desembarcaron en la costa este de Britania y Patricio fue hecho prisionero, o sea que los irlandeses y Patricio no empezaron bien, vinieron los piratas, que por cierto, bueno, había muy famosos piratas irlandeses, ¿no? Sobre todo Grace O'Malley, la reina pirata, que no sé si ya está, metemos otra historia acá porque no va a ser suficientemente largo este video, que fue a comer con la reina de Inglaterra para, bueno, negociar que Inglaterra parara un poco y no hizo así, como llamaste, una reverencia a la reina de Inglaterra, imagínense los ovarios de esa mujer, así que, bueno, pero bueno, los piratas lo hicieron prisionero y lo llevaron cautivo a Irlanda, o sea que así llegó a Irlanda, como él mismo dijo, la última parte de la tierra. O sea que dijo que Irlanda era como decimos acá, en la concha de la lora. Sí, sí. Bueno, Irlanda y la piratería, historia curiosa, estrechamente unidos. Sí. Bueno, volviendo al tema de San Patricio, no se sabe mucho de su periodo de cautiverio. Se sabe que fue llevado a Connacht, que es una de las 4 grandes regiones de Irlanda, a un sitio que se llamaba el bosque de Fochlat o Foglut. Ya Lo empezamos con los siento, nombres irlandeses sí, lo y siento. se Bueno, complica. y estos no son los peores, luego vienen algunos que son todavía peores. Bueno, básicamente en una zona que se llama las Costas de Mayo, donde fue puesto al servicio de un amo que se llamaba, seguimos con el nombre raro, Miluk o Milcho. Aquí depende de la transcripción que busquen según qué libros, pues lo traducen o lo transcriben, mejor dicho, de una manera u otra. Le sirvió como pastor de ganado durante unos 6 años en la zona del Mount Miss, y en este periodo fue donde San Patricio desarrolla por completo su religiosidad. Perdón. De hecho, dice en su obra Confesio, que es la más relevante que escribió, palabras textuales, que el Señor abrió el sentido de mi incredulidad. Experimentó una emoción religiosa, según el amor y miedo a Dios, que consumió al máximo su alma hasta el punto de que rezaba cientos de oraciones al día. Fue el periodo de desarrollo espiritual más importante y crítico de su vida, eso sin duda. Se volvió un tryhard del cristianismo, lo intentaba al máximo, pero bueno. Dice que oye voces en sus sueños. Bueno, no nos vamos a meter nosotros con la religión de nadie. Que necesitan a escapar. Bueno, eso, yo creo que también las escucharía las voces, ¿no? Si estaría prisionero unos piratas, también tendría una voz que me incitaría a escapar. Y él interpreta como de signos divinos. Escapar no era fácil porque el puerto más cercano estaba a 108 millas del hogar de su amo. No menciona qué puerto es, se piensa que es Iberdea,
actual Bantry, aunque podría ser Willock, no sabemos. En Leinster, la Leinster Cup ahí, que perdió John Robert el otro día. Llega y Bueno, habla con unos pollito. comerciantes de... Ojo con esta, llega y habla con unos comerciantes de perros, que ojo el perfil que puede tener un comerciante de perros, que tiene un barco de carga con destino a Nantes o Burdeos, o sea, se quería ir a Francia, para que lo dejen montar a cambio de trabajar, pero se niegan. Al final, el capitán de barco lo dejó y bueno, acá vamos a mostrar también una imagen de lo que es ahora la ciudad de Bantry. Denme un segundo ahí, que ahí está. Hoy en día, de acá tenía que escapar el amigo de San Patricio, un poco misión imposible, ¿no? Porque creo que te encontrarían fácil, porque es demasiado descampado, ¿no? Sí, no es un relieve muy No. pues fácil para ocultarse. Pero bueno, curiosamente, sin que, o sea, perdón, finalmente los comerciantes de perros acceden a montarle, Ese es porque el al barco principio, del comerciante de perro, ¿viste? Ya está, si lo ves allá. sí, este es precisamente, sí. Y acceden a montarle en el barco, porque al principio, como digo, eran reticentes a ello, pero le dejan. Y sin que hubiera tormenta ni ningún fenómeno atmosférico adverso. En algunas versiones dicen que sí lo hay. Yo en el libro en el que me pasé decían que no. Así que, bueno, lo tomaremos por bueno. Bueno, son cosas de Eh, 390, claro, 390, o sea, de 400, estamos... hay que ser consciente de que hace Sí, mucho, un tiempo en el que las fuentes eran escasas, difícil que se conserven, entonces hay distintas total. versiones en según qué cosa. Pero bueno, técnicamente no hubo ninguna tormenta ni ningún fenómeno atmosférico adverso, pero el barco no llegó al puerto que tenía planeado, sino que llegó a un sitio que era de carácter desértico al oeste de Francia, en el que caminaron durante 28 días. Y cuando estaban exhaustos, perdón, los marineros le dijeron a San Patricio que si de verdad era tan cristiano y su Dios le ayudaba en todo y demás, pues que rezara para que recibieran ayuda. Él lo hizo y de repente apareció un grupo de cerdos de los cuales ellos se alimentaron. Me mata esa lógica de si sos tan cristiano, dale, ¿por qué no rezás? Es como la frase de Homero Simpson que dice, si era tan inteligente, ¿por qué se murió? Era un poco eso, pero bueno, ojo, creemos el milagro, los cerdos aparecieron, así que no le podemos decir nada, ¿no? Por ahora San Patricio 1, los comerciantes de perro 0. Cero. Dice, no se sabe cuándo, pero al tiempo se separa de sus compañeros y parece se va a vivir a la isla de San Honorato. Se trata de una isla donde el eremita Honorato, o sea, no hay falla, ¿no? Había fundado una comunidad monástica alrededor de él. La abadía de Lernis, aquí es donde se da cuenta que lo importante que es la vida monástica de la iglesia cristiana. O sea que ahí tuvo como un segundo descubrimiento de su fe, luego de escuchar las voces, ¿no? Que le digan, salí de ahí, por favor, Sí, sí. escapate de los piratas. Que bueno, no sé qué es peor, estar con los piratas o con los comerciantes de Los perros. La verdad comerciantes que de perros. no le salía uno al hombre. Acá, bueno, es el monasterio, ¿no? La abadía de Lernis, hoy en día. Ah, no, esta no es, me la erré, no pasa nada. Bueno, no pasa Este, nada. no pasa nada, es parecida. Pequeño spoiler para lo que se viene, pero bueno. Exacto. Eso, hay un colegio acá que se llama el Colegio Pío, a 2 cuadras de mi casa, es muy parecido. Que también tiene su historia. Acá está, ahora sí. Disculpen el fail. Hay que destacar que esto es tal y como está ahora, no como estaba en tiempos de San Patricio. Obviamente, en tiempos de San Patricio era una construcción Sí, mucho más modesta y a lo largo del tiempo fue creciendo. sí, obvio. Es como dicen, ¿no? A veces dice, ¿cómo construyeron esto en esa época? Y es como, no, obviamente Claro, que lo claro. modernizaron 1000 veces. O sea, Fruto de la evolución. Claro, o sea, hemos dicho que era una ermita de una iglesia pequeña en la que no hay un culto claro, regular estandarizado. pero Bueno, bueno. y finalmente, para acabar con este periplo antes de la evangelización en Irlanda, pues cabe decir que regresó a su hogar en Britania y aunque le pidieron que se quedara, él ya había decidido que dedicaría su vida a expandir la fe entre los paganos, porque recordemos que Irlanda era una tierra de celtas que no había sido cristianizada y él tuvo un sueño revelado que le incitaba a hacerlo en Irlanda. Bueno, curioso. Y aunque en un principio tuvo dudas, al final se convenció a sí mismo de hacerlo. Cabe destacar que esta es la versión mítica de la historia. Obviamente. Hay una que es más puramente historicista, que después de estar aquí en el monasterio y experimentar ese fervor religioso y demás, viajó a Roma, se entrevistó con el Papa Celestino I
Y el Papa, consciente de que Irlanda era una tierra de paganos y que había que expandir la fe del cristianismo, le encarga a él, que ya había estado en la isla, evangelizar Irlanda. Él preparó el viaje yéndose a Auxerre, en Francia, donde vivió unos 14 años en los que se formó, estudió, leyó y rezó. Y hay que destacar que no es un sitio cualquiera, era uno de los centros religiosos más reputados de Europa, así que esto pone de manifiesto la importancia que se le dio desde el papado a la idea de evangelizar Irlanda. Sí, bueno. Más allá que vos decís la versión, digamos, la versión edulcorada, la versión Disney, bueno, tendría un cierto círculo, ¿no? Porque al final el Papa y Irlanda se unen bastante, ¿no? Lo aman el Papa en Irlanda, siempre están hablando, sobre todo obviamente los más católicos. Pero bueno, ahora sí, pasamos a la evangelización de Irlanda. Cuando llega, permanece una temporada en el Ulster, ojo a dónde cayó. Menos mal que no cayó hoy en día, porque capaz que no, ya no hubiéramos conocido a San Patricio si el Ulster sería lo que hoy, o sobre todo lo que fue en los 90, donde funda el monasterio de Saúl, el de Atlético de Madrid, le creó un monasterio ahí para el un saludo a Saúl. Exacto. No sé qué te puede dar Saúl si le rezas, pero bueno, un gol al Bayern Múnich capaz. Sí, por ejemplo. Allí es donde se propone, por ejemplo, allí es donde se propone conseguir el favor del rey. Bueno, disculpen por esto, Lao Gaire o algo así, que residía en Tara, en la región de Meath. No logró que el rey se convirtiera, pero sí varios miembros de su familia. O sea que le hizo un poco la de chamullar, ¿no? Chamullar un poco a la familia, le decidiría para acá, claro, ser cristiano, y bueno, así convences, ¿no? Sobre todo a su hija Edne y Fedel, y a jefes poderosos del reino. O sea, como digo, la clásica de engatusar un poco ahí a la gente de alrededor para que el rey dé un poco de bola. Acá sí vamos a mostrar el monasterio de Saúl Níguez. Lo tenemos acá. Que bueno, ahí vemos un poco más humilde que lo que vimos recién, pero bueno, obviamente un monasterio pequeño, con allá está la cruz celta, y bueno, un par de homenajes ahí. Bastante esa combinación celta, justamente cristiana, ¿no? Que se puede ver mucho en Irlanda. Exacto, sin renunciar a las tradiciones puras, pero compaginando con el cristianismo. Bueno, el apoyo de los jefes de los que hablaba antes, los jefes convertidos, fue importante, dado que en su labor de evangelización tuvo que hacer frente a los druidas, que eran los representantes de los dioses paganos, y a los herejes pelagianos, que llegaron a calumniarle. Para defenderse redacta su obra más destacada, que es la que citábamos antes, de Confesio, en la que se defiende también de los obispos que le habían acusado de corrupción, porque bueno, se ve que en el seno de la iglesia ya también había un poco de división y este hombre le tocó enfrentarse a todo el mundo. Y también le acusaron, ojo, de enriquecerse a costa de los conversos, cobrando por bautizos y ordenaciones sacerdotales, al mismo tiempo que, bueno, en esta obra aprovecha y relata sus vidas y viajes con un tono reflexivo, pues se defiende de todas esas acusaciones. Sí. Que bueno, como digo, no me quiero meter con la religión de nadie, pero no sería el primer cristiano que acusan de enriquecerse, ¿no? Con el cristianismo. Pero, hombre, la verdad que no es lo que vos imaginarías de un santo, ¿no? Porque un santo uno lo imagina, bueno, una vida pacífica y todo. Al hombre lo secuestraron los piratas. Se fue con unos que negociaban con ahora se enfrentó a los druidas que estaban re locos, que creían que hablaban con los dioses paganos y que hacían unos rituales de sacrificio y todo. Y aparte a obispo, a todos. O sea, estaba contra todo el mundo el hombre, así que me parece que tiene un mérito tremendo. Bueno, el hombre también predicó por todo Ulster, como decimos, Connacht, Leicester, Munster, o sea, las provincias de Irlanda, donde fundó diversas abadías. Decíamos que en Lernis había aprendido lo importante que es la vida monástica, o sea, ya estaba convencido a full, iba con todo. Destaca, fue en Leitrim, el norte de Tara, donde derribó el ídolo pagano de Crumquanch y edifició en el mismo lugar una iglesia. Bueno, un poco ahí romano, ¿no? Además, de destruir cosas y construir cosas arriba, pero bueno, está bien que use terreno, ¿no? Hoy en Irlanda que es tan difícil el costo de vida, está bien que aproveche el terreno.
Y bueno, el éxito de su predicación en Irlanda se fundamenta en la pasión y entrega con lo que le hacía. O sea, da unos buenos discursos. El hombre estaba convencido de lo que decía, así como el hecho que supo adaptarse a las circunstancias y características del territorio. Que no es fácil, ¿no, Samu? Vos que estás estudiando por profesor, no es fácil adaptarte a quién le estás contando las cosas, ¿no? También lo vemos, para asociarlo con el fútbol, no es lo mismo llegarle a los Roy King que le decía, hace esto y lo hacía, que hoy en día los jóvenes. Entonces, un tipo que se adaptaba y al territorio que, bueno, como decíamos, había un poquito de dificultades, ¿no? Para convertir a Irlanda, que recordemos que tenía a los celtas, bueno, a los cristianos que ya habían llegado vikingos en su momento, no sé si habría quedado algo ahí, o sea que era un lugar difícil, una en la que la mayoría de la población vivía en pequeñas comunidades tribales con un jefe local, o sea que creían en ese jefe como un dios, se podría decirlo, así que supo atraer a esos jefes para que se convirtieran, fue por la cabeza, está bien, y con ellos el resto de la tribu sin rechazar los usos y costumbres tradicionales, que esto me parece súper importante. En todas las otras culturas generalmente veíamos como justamente invadían, eliminaban todos los símbolos culturales y ponían los cristianos, ¿no? Un poco más invasivos. Justamente eso no funcionó con Irlanda y probaron el otro método, ¿no? El método de mezclar todo. Del mismo modo, le dio una mayor consistencia a la organización del territorio con la fundación de monasterios y abadías y la creación de un clero local. Además, se estableció que el obispo de cada religión fuera el abad del monasterio más reseñable para tener un cargo de todos los monjes, a todos los monjes del mismo que le ayudara a expandir la fe. O sea, como decía, Irlanda era súper desorganizada, había jefes locales por todos lados, así que bueno, no solo fue religioso, sino que fue organizando un poco el país, ¿no? Sabemos que los irlandeses no son los más ordenados del mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Además, bueno, él supo captar cómo hacerlo de la mejor manera posible, impulsando los monasterios, que, bueno, los monasterios, aparte del papel religioso, también ayudan Sí. a organizar el territorio en cuanto a la población, puesto que los monasterios suelen tener una serie de tierras asociadas, y claro, las tierras las tienen que trabajar, lo que no lo va a hacer, no lo va a trabajar el Claro. monje, que No. se supone que dedica su vida a rezar, sino que lo hacen una serie de personas que se establecen en torno al monasterio y trabajan en esas tierras, lo cual, como tú decías antes, no solo era en el plano religioso, sino que ayudó en lo que es la organización del El territorio de hombre, la cuestión. en los juegos estos de estrategia de ir haciendo tu imperio, el hombre era un Sí, crack. sí, era un máquina. Y si resumimos toda su evangelización, pues básicamente podemos decir que en un plazo de unos 30 años aproximadamente, San Patricio convirtió al cristianismo a miles y miles de personas, prácticamente todas las que vivían en la isla de Irlanda. Obviamente él no iba uno por uno, sino que en cuanto él convertía a uno, pues se iban convirtiendo esto como un efecto dominó, ¿no? Sí. Y su obra todavía persiste, pues Irlanda es uno de los países de Europa con un mayor porcentaje de católicos en la población de actual, vaya, que oscila en torno, según las estadísticas que consulte, un 90% aproximadamente. Finalmente murió en ese monasterio de Saúl que veíamos antes en el año 461, que se situaba en Irlanda del Norte, como decimos. Sí. El hombre dejó huella, ¿no? Porque hasta el día de hoy son de los más religiosos. Pero bueno, en cuanto a su relación con, otra vez, perdón, Lightwear, hay un episodio destacado en que fue el propicio y primer encuentro entre él y el santo. En la víspera del día de Pascua, San Patricio y sus correligionarios encendieron una hoguera, el fuego pascual, pero la tradición allí era que el primer fuego ese día lo prendieron en la casa real, obviamente. Pues ese día el rey siempre cenaba con los principales nobles del reino. O sea, el tipo dijo, el rey me la suda, voy a prenderlo yo. Y bueno, las tropas del rey no se va a quedar quieto, ¿no, boludo? Y las tropas del rey comenzaron a perseguir a Patricio. El tipo volvió a su vida corriendo, eso hay que decírselo. Y a sus compañeros. Y cuando les dieron casa, Patricio entabló una conversación con ellos e incluso logró que algunos se convirtieran. El tipo tenía una labia en los juegos de rol, Espectacular. 20 de carisma, 20 de conversación, porque bueno, convertía a todo el mundo. Cuando uno de los soldados del rey blasfemó, San Patricio dijo que fuera sacudido y se estrellase contra el suelo. Ahí se le pasó un poco la mano. Y eso ocurrió, ojo que tira maldiciones, ojo. Hace aparecer a los chanchos, te hace caerte contra el piso. Yo contra Patricio no me Con metería. San Patricio no se juega.
Y pará, él le dijo que se tropezaba con el piso, se estrelló contra una piedra y se rompió la cabeza. Después se produjo un gran temblor en la tierra, y comenzaron a morir los soldados del rey. Estamos hablando, ¿era un santo o era alguien de Satanás? Estaba poseído por Satanás. Todo esto hay que tener en cuenta que son relatos que no están históricamente probados. No, está 100% comprobado. San Patricio rogó a Dios que no muriese el rey, por lo que sea, porque si no se le iba a complicar la vida, ¿no? Por instancias de la reina, porque acabaría convirtiéndose, y en efecto el rey adoró, aunque falsamente a Dios. O sea, el rey también. Un poco mentiroso el rey, ¿eh? Yo no me quiero morir, no me quiero caer contra una piedra y partirme la cabeza, así que sí, Dios, yo creo en ti. Pero bueno. Cuando el rey vio que los 8 hombres que quedaban se habían convertido a siervos, volvió a su hogar tremendamente avergonzado. O sea, vamos a hacer, recapitular. El rey fue y dijo, vos no vas a prender el fuego acá. Y San Patricio dijo, bueno, blasfeme, te caes contra la piedra. El tipo se cayó contra la piedra y los otros se convirtieron todos en cristianos. Increíble, ¿eh? Y se murieron, y terremotos, y no sé qué más. Yo también creería, también te digo. Sí, desde luego, ¿no? Como para no hacerlo. Sí. En ese ejemplo, yo también creería. Bueno, y llegamos, terminado este episodio, como decimos, mítico, pero bueno. Sí, sobre todo sobrenatural, precisamente. Llegamos al punto en el que hay que explicar la relación entre San Patricio y uno de los símbolos más característicos y reconocibles de la identidad irlandesa, que no es otro que el trébol de 3 hojas, el famoso Shamrock. Sabía que iba a decir Shamrock porque por la duda tenés interés en decirlo, ¿no? Nada, para informar a la gente, simplemente. Ya sé que sí. Claro, por supuesto. Y bueno, explicando esto, es básicamente como San Patricio quería llevar a cabo una evangelización de la población de Irlanda basada en el entendimiento, no simplemente en decir una serie de dogmas que te tenías que memorizar, sino que había que hacer a la gente comprender qué es lo que se estaban convirtiendo. Utilizó un trébol de 3 hojas para explicar el dogma de la Santísima Trinidad, que es posiblemente el más destacado de la Iglesia Católica. De este modo, podemos explicar que del mismo modo que un trébol es una sola hoja, pero que a su vez está compuesta por 3 pequeñas hojas, Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y desde ese día el Shamrock se volvió un símbolo nacional irlandés y, pues, como decimos, de la identidad irlandesa en todo el mundo. Sí, bueno. Creo que todo el mundo asocia a los irlandeses con los tréboles y, bueno, lo inventó, entre comillas, San Patricio, que seguramente ya hubiera, ¿no? Por algo lo usó, una acercación a los tréboles de la parte de Irlanda. 3 hojas, por la duda, a veces veo que lo ponen con 4, 3 hojas en Irlanda, 4 es el Celtic. Claro. Así que bueno, ahí tienen obviamente los tréboles. Que no sé dónde salió, habría que investigarlo, el trébol de 4 hojas que trae suerte. Sí, es verdad, eso es curioso cuanto menos. Es curioso, pero... ¿no? Habría que investigarlo. No, creo que no, capaz que lo inventaron en Irlanda también, a nosotros no nos atiende, pero bueno. Por contar, bueno, otra historia que creo que no la incluimos acá, es la de que hay una frase muy típica que se dice que San Patricio echó a las serpientes de Irlanda. O sea, en Irlanda no hay serpientes. Si son gente que le tiene miedo a las serpientes, pueden ir tranquilamente. Y bueno, dicen que serpiente obviamente son los paganos, es una referencia a los paganos, ¿no? Claro, los paganos. Exactamente. Para mí es una referencia de Clan Rice y Jack Grealish, que los echaron, que son las verdaderas serpientes y únicas que hubo en Irlanda. Bueno, acá pasamos a la zona que más le interesa a Samu en todo el video, creo yo. Que por cierto, si no lo saben, Samu es de Murcia, fan del Murcia, así que esta parte le interesa y lo conecta un poco, ¿no? Porque también yo creo que no tengo nada que me conecte con Irlanda, pero Samu ahí podría decir que tiene una especie de conexión. Que bueno, vamos a hablar de San Patricio como patrón, que no es el patrón, el jefe que te dice, que te manda a lavar el piso en los trabajos, sino que es el patrón. Bueno, obviamente es el patrón de Irlanda, pero también es patrón en varios lados, como por ejemplo en la ciudad de Murcia, en el sureste de España. Esto se ve que al 17 de marzo de 1452, las tropas de la corona de Castilla, dirigidas por Alonso Fajardo, acá los nombres están más fáciles, vencieron en las cercanías de la ciudad de Lorca. Sí, ahora hay nombres complicados ahora, ¿no? A las tropas del reino nazarí,
que por un segundo leí otra cosa en vez de nazarí, pero no lo voy a decir. Digo, esto cuando pasó esta parte de la historia me la perdí. De Granada, dirigidas por, bueno, ahí estaba lo que decía Samu, Malik Ibn al-Abbas, el cual fue capturado y ejecutado en las batallas de los Alprochones, que bueno, todavía no conectamos nada con San Patricio, pero ahora lo veremos, ¿no? Exactamente, y esa batalla de los Alporchones que se celebró en los campos de la ciudad de Lorca, que es una ciudad que tiene relativamente cerca Murcia, bueno, está en la misma región, la región de Murcia, tuvo consecuencias de gran calado para lo que por entonces era el reino de Murcia, ya que cesaron las campañas de saqueo musulmanas del reino granadino, que era el último reducto que tenía el Islam en la península ibérica, y que finalmente fue conquistado en 1492 por los reyes católicos. Además, aparte del trasfondo geopolítico, de que cesaron las campañas de saqueo, también tiene el significado simbólico de que como ese día, el 17 de marzo de 1452, es el día de San Patricio y se ganó la batalla de los Alporchones, pues el rey nombró santo patrón a la ciudad a San Patricio, santo patrón de la ciudad de Murcia. Y en Lorca, que es la ciudad donde bueno, la ciudad no, técnicamente la batalla fue en los campos, pero la ciudad pertenecía a Lorca, se construyó una iglesia consagrada a él que en 1553 se amplió enormemente y se construyó la actual colegiata de San Patricio, Acá que está es la lo que vemos en colegiata, imagen. que es esta, hagan de vista que no la vieron antes, hagan como que no la vieron antes, mi error. Bueno, ahí lo vemos, muy, muy bonito. No sé, Samu, si estuviste por ahí en algún momento. O... Creo que estuve, bueno, o sea, pero hace muchos años, la verdad tengo que volver porque no, yo creo que fue en 2016 o así, que fui a Comenten la... ahí si quieren un videoblog acá, que nos digan. Pero bueno, ahí. Murcia, un poco de casualidad, ¿no? La forma de que se volvió patrón, Sí, que es tampoco. por una efeméride que simplemente coincidió el día, pero Tampoco, bueno. bueno, la historia más no se movió la tierra y salieron cerdos de por ahí, pero bueno. No, no, esto es más verosímil. Pero bueno, interesante. Bueno, el Albuñol, que iba a leer albañil, no sé por qué, de Granada, hay una iglesia bajo la advocación de San Patricio desde 1616, al parecer, porque en sus playas apareció una estatua del santo que procedía del barco irlandés que naufragaba. Acá por lo menos hay una excusa más, un poco más, un poco más, digamos, como decimos, simbólica, ¿no? Acá para que ya la voy a mostrar. Estamos hablando acá de los lados distintos donde era. Que me recuerda a esto era esta, ¿no? Por las dudas. Hmm. Que me recuerda a una historia también que de hace un par de años que no me acuerdo dónde, creo que no me acuerdo si era en Gales, que apareció una pelota de fútbol gaélico que firmada por una niña que decía mi pelota, no sé qué, y un nombre de una niña, y pues en internet consiguieron devolvérsela, así que a Basimper apareció una estatua de San Patricio y dijeron, está la señal de mi vida, vamos a poder hacerle una iglesia y todo. También es el patrón de la localidad del puerto de Loíza, en donde encontramos la parroquia del Espíritu Santo de San Patricio, constituida en 1645 y ampliada en 1729. Le responsabilizan de haber acabado con una plaga de hormigas rojas, del mismo modo que había expulsado a la serpiente de Irlanda. Ahí está el dato que decíamos antes, ¿no? Lo de las serpientes. Ojo que San Patricio, a ver, pará. Vamos a recapitular de vuelta. Hace terremoto, te hace partir la cabeza, hace aparecer cerdos, expulsa a la serpiente, expulsa a las hormigas rojas. El Te hombre gana la era, batalla contra los musulmanes. te gana la batalla con los musulmanes porque era ese día increíble. Acá tenemos, bastante bonita también, dos campanas, no sé bien, yo conozco con una campana, no sé para qué querrías dos, para hacer más ruido tal vez. Sí. Bueno, hemos visto ahí varias iglesias, como decimos, donde también Samu es, donde más es patrón este hombre. Sí, porque este hombre es patrón, como decíamos, de medio mundo y también tenemos que citar la isla de Montserrat, un territorio británico de ultramar que está frente a Puerto Rico. Sí. Es una isla que recibió inmigrantes irlandeses, muchos eran desterrados de la época de Cromwell, de mitad del siglo XVII, y ahí están los orígenes irlandeses de la isla, pese a que hoy en día la población es casi el 90% de origen africano. Pero hay que citar que este sitio, junto a Irlanda y Estados Unidos, es el único país que celebra oficialmente el Día de San Patricio, porque el 17 de marzo, otra vez la fecha,
El 17 de marzo de 1768 hubo una rebelión de esclavos, bueno, la cual fracasó, la verdad, pero en 1985 hubo un grupo de personas que decidió conmemorar esa efeméride y hacer una celebración de 10 días en honor a San Patricio porque estalló el día de San Patricio. Sí, acá tenemos las fiestas patronales de Albuñol, que ahí lo vemos al hombre, San Patricio. Bueno, dándole ahí un paseíto para que no se haga uno de sus milagros. Y bueno, también por último, ya acá, no sé, patrón de Nigeria, o sea, ya estamos, ya se fue Curioso. por todo el mundo el hombre, y curioso. Dice, en los años 20 se estableció una misión por parte de sacerdotes irlandeses de la Orden del Espíritu Santo. Más tarde, en 1932, se constituyó la Sociedad de San Patricio para Misiones Extranjeras, que se convirtió en uno de los grupos evangelizadores más destacados de Nigeria. Finalmente, en 1961, cuando Irlanda abrió su primera embajada en Nigeria, los obispos irlandeses declararon patrones a los así que me da un poco la fuerza. Sí, pero bueno, we'll take that, como dicen los ingleses, ¿no? O, bueno, los angloparlantes. Ingleses no, por favor. Exacto. No, inglés acá no. Los irlandeses. Fallo mío. Perdonable, por otra parte. Y bueno, por último, Samu, para atar todo esto al fútbol, que bueno, es lo que este canal más habla, más consume, más está relacionado. Contame cómo está relacionado San Patricio al fútbol, obviamente, que tenía que llegar, ¿no? Claro, hemos dejado el fútbol para el final, ya que bueno, el fútbol es lo que mueve este canal. Y la influencia de San Patricio en la cultura irlandesa es enorme y como no podía ser de otra forma, el fútbol no es ajeno a ello. Así las cosas, hay un club que le rinde homenaje en su propio nombre, como Sí. todo el mundo sabrá, es St. Patrick's Athletic. Y por su parte, Shamrock Rovers lo hace de manera indirecta, pues pese a que no lleva implícito el nombre de San Patricio en su propio nombre, sí que incluye la denominación, la palabra del famoso Shamrock que usó San Patricio para evangelizar, el cual también aparece en su escudo encima de un balón. Y por último, cabe destacar que el Shamrock, que tradicionalmente había estado presente en el escudo de la selección irlandesa de fútbol, desapareció con el cambio que hicieron en 2004, pero este año, hace rigurosos días, muy poco, se ha introducido un nuevo escudo que trae de vuelta al Shamrock, lo cual yo al menos lo celebro enormemente. Lo celebro. Bueno, hoy estamos grabando esto, se reveló que van a poner aire, así que seguimos viendo esa combinación entre lo que es gaélico y lo que es más el cristianismo o el Shamrock San Patricio, pero bueno, toda la cultura obviamente está muy influenciada por este hombre que bueno, no vamos a decir nada malo porque no quiero caerme arriba de una piedra, así que un gran señal que esperemos que bueno, siga influenciando y sea patrón ya de todo el mundo, ¿no? Esperemos que siga funcionando, ya que está en Nigeria, en el Caribe y no sé dónde más. Esperemos que sea así. Bueno, Samu, creo que nos veo un video muy completo. Poco video más completo que este de Panel Global, la verdad. Muy buen guión. Muchas gracias por participar y bueno, por hacer el guión. Nada, gracias a ti, como digo, por la oportunidad de hacerlo. La verdad es que es un tema que yo encuentro muy interesante. Espero que a la gente le guste. Obviamente no es un vídeo al uso de lo que podría esperarse de este canal. Pero bueno, para conocer lo que es la mentalidad, la tradición, la cultura irlandesa, aparte de la cristiana también, pues San Patricio es un personaje sin duda de referencia y de estudio obligado. Y nada, pues simplemente reiterar el agradecimiento y nada, que espero que le guste a la gente. Sí. Bueno, por último, hay que recordar que bueno, este video lo vamos a subir de mañana, pero sí que lo van a ver preparados para salir a la noche, que bueno, justamente el día de San Patricio, en honor a toda esta historia que contamos, donde no sé cómo asociaron, ahora que en Irlanda son más de fila y todo eso, y luego viene lo otro, pero asociaron que hay que emborracharse y vestirse verde, y si no te vestís de verde te pellizcan, y todo ese tipo. No sé cómo llegaron a esta historia que contamos, porque no sé por ningún lado. Imagino que empezaron emborrachándose por él, y luego, bueno, las otras tradiciones fueron creciendo, ¿no? Y como siempre, lo llevaron mucho los irlandeses a Estados Unidos, ¿no? Con las emigraciones, y los estadounidenses hicieron todo más grande, como siempre hacen. Luego la gente ahí que es un día, Sapu, que los irlandeses, o sea, lo festejan, pero lo festejan mucho obviamente con desfile y todo eso,
pero o digamos que no les gusta muy, no sé si les gusta demasiado que esas tradiciones no que hicieron los yankees justamente más que nada, porque se habla mucho de este concepto de falso irlandés, ¿no? De estos que tienen un bisabuelo irlandés y se creen irlandeses por tomar y festejar el día de San Patricio. Pero bueno, como decimos, estaremos atentos a las celebraciones y bueno, al directo más tarde en este canal. Y estaremos tomando en honor al rompedor de cráneos, que le vamos a apodar ahora. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias. Espero que puedan apoyar este video con sus likes, con sus comentarios de qué les pareció y este tipo de contenido que le podemos traer un poco más si gusta, porque como decimos, Irlanda tiene una historia más que interesante. Esta obviamente más seria, pero hay algunas que podemos conseguir que son un poquito más divertidas. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Samu, y nos vemos en el próximo directo y video. Chau chau y feliz día de San Patricio.